¿Quién al ver tanta multitud de discípulos, tanta abundancia de maestros, tan buenos ingenios, tanta riqueza de causas, tan grandes premios propuestos a la elocuencia, dejará de conocer que el no sobresalir en la retórica consiste en su increíble grandeza y dificultad? Pues abraza la ciencia de muchas cosas sin las cuales es vana e inútil la verbosidad, y el mismo discurso ha de brillar no sólo por la elección, sino también por la construcción de las palabras. Ha de conocer el orador las pasiones humanas, porque excitar o calmar el ánimo de los oyentes consiste toda la fuerza y valor de la oración. Añádese a esto cierta amenidad y gracia, erudición propia de un hombre culto, rapidez y oportunidad en el responder y en el atacar, unido todo a un estilo agudo y urbano. Palabra de Marco Tulio Cicerón. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 35. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bueno, vaya entrada más solemne, nos hemos traído al propio Marco Tulio Cicerón para hacerla. Bienvenido, bienvenida al capítulo 35 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la influencia, la persuasión, la oratoria, el hablar en público y en general todas aquellas estrategias para conseguir impactar comunicativamente en los demás. Estamos en la segunda semana de abril y vamos a dedicar el podcast a hablar en público, precisamente. Y además, pues mira, estoy muy contento porque vamos a referirnos a uno de los mayores comunicadores de toda la historia. Bueno, ya lo has oído, Marco Tulio Cicerón. En concreto, vamos a ver las partes en las que se debe dividir un discurso según lo hacía el reto romano en el siglo I a.C. De hecho, no solo lo hacía él, sino que estas pautas que nos llegan perfectamente vivas al siglo XXI en el que estamos, pues continúan teniendo vigencia. Este tipo de pautas que te voy a presentar en este capítulo marcaron toda una tendencia, no solo en la Roma clásica, sino a lo largo de toda la Edad Media, buena parte de la Edad moderna incluso, hasta prácticamente el siglo XIX. Insisto que todavía sigue siendo vigente, tal vez para no todos los tipos de discurso, pero vas a ver cómo, en cualquier caso, son pautas que cualquier persona que se dedique a hablar en público debería conocer. Antes de entrar en materia, ya sabes, recuerda que en Interacción Humana realizamos formaciones y asesoramientos para aprender y desarrollar todos estos mecanismos de persuasión de los que te hablo semana a semana en el podcast y en el blog. Por cierto, recuerda que en el blog un artículo cada sábado, un artículo que también está dedicado a estos aspectos, tanto de hablar en público como de retórica y argumentación en general. Además, por otra parte, si quieres que imparta formaciones para tu empresa o si tienes que preparar una presentación en público, bueno, pues solo tienes que enviarme un formulario de contacto a la web en interaccionhumana.es/contacto y enseguida me pongo en contacto contigo, valga la redundancia. Aquí nos han salido varios contactos, perdonadme. Ahora sí, venga, hablemos de Cicerón, que seguramente tenía bastante más elocuencia de la que estoy demostrando yo en estos últimos segundos. Antes de ir con las partes estas del discurso, para algún despistado, para alguna despistada, vamos a situar un poco, vamos a hablar un poco de Cicerón. ¿Quién era Cicerón? Bueno, cuando hablamos de Cicerón, hablamos de una de las figuras indiscutibles de la historia de la retórica.
Cicerón nace en el año 106 a.C. en la ciudad de Arpino, en el Lacio romano. Es una ciudad cercana a Roma, pero fuera del ámbito capitalino propiamente. Así que podemos decir que era un hombre de provincias, aunque la familia realmente era una familia acomodada. Su padre, siendo muy jovencito, en plena adolescencia, lo envió a estudiar a Roma. Y cuando llega a Roma, él ya dominaba perfectamente el griego, era una persona ciertamente cultivada, lo cual le abrió las puertas de la sociedad romana que, como sabéis, era una ciudad muy, muy, muy elitista. Una vez allí, una vez en Roma, aprendió retórica, mejoró sus dotes en retórica, con 2 eminentes profesores romanos y uno griego. Pero más tarde emprendió un viaje al Mediterráneo oriental, donde acabó de prepararse como orador y como abogado. Este viaje y este aprendizaje que realizó realmente cambiaron la personalidad de Cicerón. Lo convirtieron en un hombre mucho más seguro de sí mismo, mucho más docto en el uso del lenguaje. Además, como curiosidad, dejadme deciros lo siguiente. Sobre todo para todas aquellas personas que se sienten inseguras a la hora de hablar en público. Cicerón tenía vergüenza, tenía mucha inseguridad a la hora de hablar en público y realmente se ponía nervioso. Fue después de este viaje, como te digo, a tierras del Mediterráneo oriental y sobre todo cuando se puso bajo el paraguas de un juez que se llamaba Apolonio Molón. No estoy bromeando, se llamaba así, Apolonio Molón. Este juez, que era un juez muy reputado, con él acabó de pulir estas dotes, como te digo, de orador y de abogado, las dotes de letrado. Fue entonces cuando, superó esta timidez, superó los nervios y además lo hizo no solo bajo el paraguas de este juez, de Apolonio Molón, sino hizo una cosa que yo recomiendo muchísimo para todas aquellas personas que quieren mejorar a la hora de hablar en público, que sienten esta inseguridad a la hora de mostrarse delante del público, y es aprender teatro. Tomó clases de teatro con Clodio Esopo, que era en aquel momento uno de los actores cómicos más afamados de Roma. Este era Cicerón, como veis, también con sus pequeñas miserias humanas, como no, como cualquier hijo de vecino, como todos nosotros. Lo importante aquí es que, se puso manos a la obra, la superó y, como te digo, Cicerón pasa por ser uno de los juristas, políticos y maestros más influyentes del mundo clásico y seguramente al que me referiré en más ocasiones en este podcast. El caso es que Cicerón participaba de una forma de ordenación del discurso que recoge, una amplia tradición griega. Él, como pasaba, por cierto, con otros retores romanos, recoge todas las enseñanzas de la Grecia clásica y lo que hace es, en cualquier caso, adaptarlas y mejorarlas en determinados aspectos. La cuestión es la siguiente. Una vez que el orador ha decidido qué material va a incluir en su discurso, lo cual no es fácil, pero una vez que lo ha hecho, es necesario que lo ordene para maximizar los argumentos favorables y minimizar aquellos argumentos que son más débiles, de forma que pueda llevar a la audiencia a la conclusión que nosotros pretendemos. Recuerda que te he dicho en muchísimas ocasiones que cualquier charla en público, cualquier discurso en público es un discurso persuasivo, con lo cual lo que queremos es convencer a nuestra audiencia de algo. Antes de entrar en la descripción de las partes del discurso, hay que decir que no siempre es necesario pasar por todas ellas, es decir, todas las partes que te voy a describir en este capítulo del podcast tienen sentido, por ejemplo, cuando hablamos de un discurso político, cuando hablamos de la defensa de una idea, por ejemplo, en un debate, pero, ¿qué te digo yo? Si a lo mejor lo que queremos hacer es un speech en una boda para elogiar a los novios, pues obviamente no tenemos que pasar por todos estos pasos que te voy a comentar. De todas maneras, las 6 partes del discurso, estas que te voy a presentar a continuación, nos permite cubrir todas las posibilidades, diría yo, de discurso, o al menos te diría que en el 80-90% de las ocasiones. Eso sí, con determinadas adaptaciones, si tú quieres, pero ya verás cómo nos va a resultar
muy útil esta forma de participar, de partir el discurso. Vamos con ello, vamos con la primera parte. La primera parte te va a sonar muchísimo. La primera parte se llama introducción, tan sencillo como eso. Bien es cierto que en la Roma clásica a esta parte, a esta introducción, también se le llamaba exordium. Y de hecho, en nuestros días nos ha llegado la palabra exordio como sinónimo de introducción. Bueno, esta es la parte en la que estableces la relación que vas a mantener con tu audiencia. Como hemos explicado otras veces en otros capítulos del podcast con relación a la introducción, sirve fundamentalmente para eso. Quieres llamar la atención, quieres impactar y ahí es donde te vas a ganar el derecho de ser escuchado. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en esta primera parte? Pues nos interesa fundamentalmente dos cosas. Por un lado, como te he dicho, captar la atención de la audiencia y en segundo lugar, predisponerla a favor tuyo. Acerca de cómo captar la atención de la audiencia, es importante entender que el público prestará atención si considera que el tema que vas a presentar les afecta de alguna manera, si resulta que el tema pues tiene algún tipo de repercusión para su vida. También prestará atención si entienden que recibirán, por ejemplo, información novedosa, información importante, información insólita o información expresada de forma sorprendente, pero en cualquier caso tiene que ser información que resulte importante, relevante para la vida de las personas, para la vida de la audiencia. En las notas del programa te voy a dejar un enlace a un artículo del blog de Interacción Humana en donde te explico 3 formas que puedes utilizar para captar la atención de la audiencia al empezar un discurso. También forma parte del objetivo del exordio, del objetivo de la introducción, predisponer al auditorio a tu favor, o al menos conseguir que sea benevolente contigo o con lo que defiendes. Para ello puede resultar interesante, por ejemplo, comenzar estableciendo un terreno en el que tanto tu audiencia como tú estéis de acuerdo. La audiencia de alguna forma tiene que saber que, defiendes las mismas cosas, te comportas bajo los mismos parámetros que ellos, es decir, eres uno más de ellos. También para profundizar en esta cuestión, dado que he hablado de este aspecto en algún artículo del blog e incluso del podcast, mira, de hecho, te recomiendo el capítulo 8 del podcast, en donde hablábamos del ethos, que es la parte que debes precisamente potenciar en esta introducción. La introducción es terreno de ethos, fundamentalmente, con lo cual te va a resultar muy útil escuchar este capítulo número 8. Además, si quieres todavía abundar un poquito más, te dejo enlazado en las notas del programa un artículo dedicado a cómo ganarte tu audiencia. La última cuestión con relación a la introducción es la siguiente. Tiene que ser breve, aproximadamente el 5 o el 10% del total del tiempo del que dispones. Te diría que hay podemos encontrar en YouTube muchísimos ejemplos de exordios o de introducciones bien construidas. Te voy a dejar las notas de una, o el enlace a un vídeo de una muy clásica, de un vídeo que seguramente ya habrás visto, ya habrás reconocido, y es el famoso discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford. Bajo mi punto de vista, es una introducción brillante, brillantísima, porque cumple precisamente con estas características que te acabo de comentar. Como te digo, te dejo el enlace en las notas del programa. Venga, vamos a la segunda parte. La segunda parte es la narración. También la podemos llamar exposición. ¿Cuál es el objetivo de esta parte? Bueno, pues ni más ni menos que precisamente exponer los hechos del caso y cómo se ha llegado a la situación actual. Fíjate, si nosotros fuésemos policías sería el atestado, o si fuésemos analistas sería el informe, si fuésemos abogados pues sería la exposición de los hechos. Es decir, es cómo consideras que se han producido los acontecimientos, cómo consideras que hemos llegado hasta el punto en el que estamos. Esta parte proporciona a la audiencia la información necesaria para que ésta tenga una idea clara, tenga una composición de lugar claro de cómo, de cuál es la situación, de qué es lo que vas a explicar, de cómo hemos llegado hasta aquí, de qué tenemos entre manos para entendernos. En definitiva, es el lugar donde narras los antecedentes.
Fíjate, una vez más, la narración tiene que ver con las virtudes, o tiene que tener estas virtudes, tiene que ser clara, breve y verosímil, lo cual